A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Muchas veces nos enfrentamos a problemas laborales, a problemas personales, a problemas de pareja, y cuando nos vemos frente a estas situaciones tenemos que pensar a quién acudir. Así como cuando nos duele algún órgano de nuestro cuerpo acudimos al médico, o cuando tenemos algún problema con la electricidad en nuestra casa llamamos a un electricista, sabemos siempre a qué profesional debemos acudir o a qué persona debemos acudir cuando tenemos alguna dificultad en el ámbito de nuestra salud mental, en el ámbito de estas crisis que podemos atravesar a lo largo de nuestra vida. También tenemos que acudir a un profesional adecuado. Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, abordaremos justamente sobre este tema, a poner en buenas manos nuestra salud mental. Y para eso contamos con la presencia muy grata de la doctora Mayra Velastegui. Ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa, y qué mejor que ella para poder hablarnos sobre este tema. Mayrita, bienvenida a Psicolife, qué gusto tenerte ahora en nuestro programa. Muchísimas gracias, Eli. El tema en realidad es muy interesante porque da cuenta de la necesidad que las personas tienen de encontrar un profesional que en realidad pueda solventar las necesidades críticas que pueden estar enfrentando. Y en el presente pues nos vemos en una ola de profesionales, o más bien pseudo profesionales, que intentan cubrir estas necesidades de origen psicológico con simplemente talleres o aparentemente sesiones que suponen ya una completa curación de la persona. ¿Qué perfil tiene un psicólogo? Porque tú justamente hablas de que cuando uno siente un problema en este orden emocional, en este orden de crisis que a veces sentimos como personas, es el profesional de la psicología, usualmente el encargado de abordar estas temáticas. ¿Cuál es ese perfil que debe tener el psicólogo para poder intervenir en este proceso? Efectivamente, cuando nosotros hablamos de un perfil, hablamos de una formación académica que sustente, que respalde todo el quehacer profesional frente a una experiencia de sufrimiento. Entonces, hablamos de esa formación académica en la que generalmente una persona se formará por alrededor de 4 o 5 años en el proceso de tercer nivel, siendo un psicólogo clínico, para posteriormente formarse como un psicoterapeuta desde una corriente en particular. Lo que acabas de decir entonces es fundamental, porque la formación de psicología clínica te da las bases de alguna manera para poder conocer a la persona y poder conocer también y manejar los diferentes trastornos que se presenten. Pero no todo psicólogo es psicoterapeuta, o no todo psicólogo está avalado para hacer psicoterapia. ¿Cuál es la diferencia entre un psicoterapeuta y un psicólogo? La diferencia es interesante de reconocerla, porque nosotros entendemos en este momento que un psicólogo clínico tiene competencias para trabajar desde el asesoramiento terapéutico, desde el asesoramiento clínico, podemos decirlo de esta manera. En cambio, un psicoterapeuta tiene la posibilidad de trabajar ya la condición patológica de un ser humano, es decir, ya tiene una corriente terapéutica que le habilite en este caso para poder escuchar a la persona desde un enfoque teórico, desde un eje teórico, lo cual en muchas ocasiones no sucede todavía en tercer nivel. Si bien es cierto, los psicólogos clínicos están habilitados para poder hacer intervención, pero desde el asesoramiento como tal, desde la escucha que probablemente te permita resolución de conflictos, pero cuando hablamos ya de un psicoterapeuta, el eje teórico le permitirá entender y comprender al ser humano desde una óptica mucho más amplia. Y esta óptica que tú nos dices que es una corriente teórica ya más definida, ¿le da al psicoterapeuta también las herramientas para que esa intervención sea más eficaz, más duradera en el tiempo? Por supuesto. Si bien es cierto, cuando hablamos de la intervención de un psicólogo clínico, ya es un profesional que obviamente está capacitado para hacer este tipo de intervenciones. Sin embargo, de aquello, el proceso que ejecuta es un proceso vinculado al asesoramiento psicológico. En cambio, el psicoterapeuta, al tener una corriente teórica que ya habilite
su quehacer terapéutico, le permitirá tener recursos y condiciones que favorezcan obviamente la intervención con los profesionales. Mayrita, de pronto las personas que nos están mirando se empiezan a cuestionar cuál es la diferencia entre el asesoramiento psicológico y cuál es la diferencia entre terapia, porque muchas veces, por ejemplo, una persona tiene depresión o tiene algún conflicto en su pareja y dice, bueno, vamos a terapia. Y buscas un psicólogo usualmente, no necesariamente un terapeuta. ¿Cuál es la diferencia entre el asesoramiento y la psicoterapia? Para nosotros, desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad, resulta necesaria hacer esta diferenciación. El asesoramiento psicológico se encamina a la resolución de conflictos. No por esto podamos a suponer que un conflicto no te genera dolor, sufrimiento, tristeza, que probablemente haya personas que ya no quieren comer o que comen demasiado, que duermen más o duermen menos. Un conflicto sí te genera este tipo de situaciones. Sin embargo, los recursos que nosotros vamos a utilizar en este tipo de situaciones se trabajan exclusivamente orientados a la resolución del conflicto, ya sea un conflicto intrapersonal o un conflicto interpersonal. En cambio, cuando nosotros hablamos de la psicoterapia, estamos hablando de un proceso que permite trabajar un trastorno psicológico. Es decir, ahí ya vamos a trabajar el tema de un trastorno depresivo recurrente, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno de personalidad. ¿Cuál es la diferencia entre el conflicto y el trastorno en este caso? El tiempo en el que el paciente está inmerso en esta condición. Entonces, cuando nosotros hablamos de un conflicto, es algo que se está trabajando en el aquí y en el ahora. Es una condición que ha aparecido producto de un elemento propio del presente. En cambio, el trastorno ya se arrastra desde una condición del pasado y desde las experiencias tempranas que requieren un proceso de intervención mucho más amplio. Y eso genera, obviamente, que el profesional que atiende este tipo de casos esté totalmente habilitado para poder hacer intervenciones, porque ya la naturaleza del trastorno ya tiene una condición de mayor complejidad. Claro. Y esa diferencia entonces que tú nos acabas de hacer en este momento es muy clara, porque nos ayuda de alguna manera a las personas en el común de su vida cotidiana el saber hacia dónde direccionarse. Correcto. Ahora vamos un poquito más allá. Encontramos cada vez con más frecuencia y en las redes sociales, en publicidad y demás, otro tipo de personas que también se empiezan a ocupar de la salud mental y que no son profesionales en psicología. Hablemos de los coachings, por ejemplo, de los mentorings, que son, o de personas que también han hecho un grado de maestría vinculada a algún ámbito de la psicología, pero que no tienen una formación psicológica como tal. ¿Cómo diferenciamos a ellos y cómo ellos... ¿A cuál de estos dos ámbitos se deberían abocar o cuál sería su ámbito de trabajo exactamente? Efectivamente, para nosotros es una situación muy preocupante el darnos cuenta que en el presente existen profesionales, probablemente ni siquiera formados en psicología, que por haber realizado un curso, que por haber realizado una actividad vinculada a la psicología, suponen que ya tienen todas las estrategias para poder hacer intervenciones. Es lamentable todo esto porque las consecuencias obviamente las viven los pacientes. No puedo decir que sean todos, pero sí existe un número bastante importante de personas que acuden hoy a consulta psicológica y que lamentablemente en momentos anteriores acudieron a este tipo de intervención, qué sé yo, estuvieron con un coach ontológico, con un coach espiritual, que de alguna manera generó el abrir situaciones conflictivas en su vida y que no pudo cerrarlas, y no puede cerrarlas porque no tiene el conocimiento de un psicólogo clínico o de un psicoterapeuta que le permita en este caso abordar de forma adecuada todo esto. Es lamentable toda esta situación porque el paciente o la persona o el cliente que acude a nosotros va hacia ti con esa intención de resolver su conflicto, y probablemente aquí existe una condición muy importante. Si bien es cierto, estas personas hacen una intervención, pero lo lamentable es que esa intervención es muy limitada en el tiempo. En cambio, un proceso de ayuda psicológica, ya sea desde el asesoramiento o desde la psicoterapia, tiene una duración en el tiempo muy amplia porque la resolución del conflicto se ha efectuado. Ahora, si nosotros queremos encontrar un espacio en donde poder ubicar a estas personas pudieran estar probablemente habilitados para trabajar específicamente temas de desarrollo personal, pero muy limitado. O sea, no podemos nosotros suponer que estas personas tienen las condiciones y características necesarias para poder hacer. Lo que nosotros debemos comprender es que, si bien es cierto, el profesional te indica todo un gran bagaje de conocimientos a través de cursos y talleres que ha hecho, tenemos nosotros que tomar en consideración que la formación de tercer nivel es lo que te habilita para que tú seas un profesional asesor de psicología o psicoterapeuta.
Ahora, frente a eso también hay una dificultad, y es el hecho de que muchas veces estas nuevas tendencias, ¿no es cierto?, alternativas, digamos, a la psicología, te ofrecen resultados inmediatos. Y las personas usualmente buscan eso. Es como que tengo un lastimado, me pongo un curita y perfecto. Pero, de hecho, en la parte emocional, en nuestra salud mental, eso no es tan así. Eso no ocurre. Y esa es una lucha, porque tú nos decías, este tipo de intervenciones alternativas, lo que hacen es centrarse en un problema específico de hoy. O sea, estoy discutiendo, por ejemplo, con mi pareja demasiado, y la intervención es ahora. ¿Cómo dejo de discutir ahora? Yo escuchaba, por ejemplo, hace poco a una persona que me decía, bueno, me dio una crisis de ansiedad y me fui donde una persona que hace hipnosis, que también no necesariamente los psicólogos solamente son los que hacen, hace hipnosis, y salí de ahí renovado y salí de ahí bien. ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, de ese tipo de situaciones? Justamente lo que hablábamos, y me parece muy interesante lo que acabas de comentar en este momento. El mayor riesgo es precisamente el hecho de que la persona se queda con una sensación de bienestar de ese momento. Pero una vez que se apaga, por decirlo de alguna manera, la efusividad del instante, es como que la persona vuelve a encontrarse en un espacio de vacío, sin saber qué hacer o qué herramientas poder utilizar. Es ahí cuando cabe precisamente ese pensamiento mágico e inmediatista que tiene nuestro habitante ecuatoriano. Entonces es el hecho de que ya me sentí mal otra vez, vuelvo nuevamente. Se resuelve ese punto del problema y nuevamente la persona supone sentirse bien. Nuevamente recaigo y vuelvo. Entonces es como que un círculo vicioso que se va estableciendo en estas personas, porque claro, la persona que te está generando este tipo de procesos, si podemos decirlo de algún modo, es una persona que te dice lo que tienes que hacer. Y nosotros sabemos que en el contexto psicológico nadie te dice lo que tienes que hacer, sino más bien es una construcción compartida con el paciente de sus propias experiencias. Entonces sí podemos nosotros notar en este caso que la condición inmediatista, mágica que el paciente quiere tener es simplemente resolver el problema de forma inmediata. No nos acostumbramos todavía a un proceso psicológico, a un proceso terapéutico que implique varias sesiones, varios momentos, y que obviamente eso viene de alguna forma mediatizado por el modelo médico en el cual nosotros nos encontramos sumergidos. Vamos al médico y probablemente el médico nos da una receta. Si yo ya me siento bien, ni siquiera me voy a acabar la receta. ¿Y qué es lo que digo? Voy a guardarla por si acaso me enferme posteriormente. En el contenido psicológico no podemos hacerlo de ese modo. Tenemos que ir resolviendo el conflicto etapa por etapa por etapa, y hay algo que definitivamente ha marcado mucho que las personas acudan a este tipo de procesos alternativos. Y es precisamente que cuando las personas entran en esta situación, saben que la solución no viene desde ellos, viene desde afuera. Entonces yo busco que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Y eso justamente te iba a decir, claro, el momento en que yo descargo mis responsabilidades frente a otro, si me va mal, puedo tener la potestad de decir, ¿sabe qué? Lo que usted me dijo que haga está muy mal. Entonces, deme otra receta que me funcione. Exacto. Y no asumimos realmente el valor de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y de asumir las riendas de nuestros destinos. Exacto. Justo nosotros hablamos de unas palabritas, hablamos de un locus de control externo, que es precisamente esa condición en la que nosotros le atribuimos la responsabilidad a las demás personas. Entonces, claro, para todas las personas es mucho más sencillo decir, es tu responsabilidad el que a mí no me hayan funcionado las cosas. Y obviamente todas estas personas que generan este tipo de intervenciones alternativas hacen eso, simplemente decirte lo que tengas que hacer o mandarte a leer un texto, un libro que probablemente no sea el más adecuado, el más indicado, en el que te dan las 10 reglas para ser feliz, las 10 reglas para resolver el conflicto. Los 20 pasos de... Exactamente. Mayri, lo que nos dices realmente sí es preocupante, porque muchas veces, claro, como tú bien decías, esta idiosincrasia de nuestro pueblo mismo, del hecho de querer que todo se solucione inmediatamente y de que me den arreglando mejor los problemas antes de yo enfrentarme a solucionarlos, y este ir y venir donde este tipo de personas, que no necesariamente tiene que ser solo una, sino muchas veces sales de uno, vas a otro y te dicen, no, es que él es mejor, él te da recetas más fáciles y demás, puede derivar en que ese problema
que está de base, ese que en realidad no se está trabajando, empiece a hacerse cada vez más y más profundo hasta que llegue un momento en que ya no se lo pueda manejar. Por supuesto, ese es uno de los riesgos que se va corriendo. Estos procesos que se realizan a través del coaching espiritual, del mentoring, que claro, nosotros utilizamos sí esos términos en el contexto psicológico, pero desde una orientación completamente diferente en su aplicación. Entonces, yo creo que el problema que se resuelve es la superficie, pero obviamente esa superficie en algún momento llega a desgastarse tanto que la base o la esencia del problema está ya tan desbordada que ya ni el coach ni la propia persona puede enfrentar ese problema. Pero hay otro detalle que le ancla a las personas a este tipo de situaciones. Nuestra cultura no es una cultura que tenga un componente enteramente de reconocimiento frente a la profesión del psicólogo clínico. Claro. Siempre estamos en esta situación de que todavía se escucha que solamente los locos van al psicólogo. Por supuesto. Entonces, ¿qué prefiero decir? ¿Voy a mi coach que voy a mi psicólogo? Es una situación que todavía además se suena maneja como más estatus, ¿no? Exactamente. Primero, porque coach no es una palabra nuestra y demás, entonces decir voy a mi entrenador de vida o a todos este tipo de cursos que hay en ese sentido. Entonces voy a mi entrenador de vida antes que decir voy al psicólogo. Exacto. Es como que te quita esa condición de estoy vulnerable frente a algo que me está ocurriendo. Correcto. Yo de pronto admiro mucho, por ejemplo, espacios o países o lugares o naciones en las que efectivamente hablar de que yo voy al psicólogo es una condición en la que todo mundo te respeta, te valida y te reconoce. Es más, hay muchas culturas en las que el no estar en un proceso de ayuda psicológica es como qué descuidado que eres. O sea, me parece absurdo que no estés en esa situación y todos respetamos y todos validamos, pero todavía en nuestro medio sí se presenta esa situación de que, claro, el paciente o la persona que está con nosotros en terapia, cuando probablemente te llaman por teléfono en ese momento de la consulta, estás en el médico, estás en el odontólogo, pero así como que fácilmente decir estoy con el psicólogo, no puedo hablar en este momento, aún resulta complicado. Claro. Esperemos que de a poco nuestra cultura también vaya entrando en este proceso y haga estas diferenciaciones entre un profesional que está habilitado y capacitado para resolver estos conflictos y obviamente este otro grupo de personas que probablemente tienen buenas intenciones, pero lamentablemente el proceso que están ejecutando, lo que está generando en nuestros pacientes, en las personas, es reagudizar los conflictos que ellos ya tienen. Y de alguna manera el saber reconocer, ¿no? Y decir, a ver, yo puedo intervenir hasta este punto. Puedo acompañar a estas personas, sí, pues que tal vez tienen un tipo de situaciones en las cuales yo sí tengo las herramientas para hacer. Por supuesto. Pero no cargarme de todo por fama, por decir que estoy lleno de pacientes, de clientes, como tú decías, y asumir todo el tipo de problemáticas o de complicaciones que puede derivar después en algo mucho peor. Así es, sí, efectivamente, yo creo que todas las profesiones tenemos alcances y límites, y de hecho por eso nosotros hablamos de un trabajo interdisciplinario, en el que si nosotros como profesionales de la psicología clínica se nos presenta algún paciente con una necesidad desde el contexto médico, de pronto yo voy a solicitar una interconsulta con un neurólogo, con un psiquiatra, con un oncólogo. Es un equipo interdisciplinario el que tiene que estar trabajando. Y obviamente nosotros que estamos inmersos en este campo de la salud sabemos que hay límites y alcances en cada una de las profesiones, pero probablemente las otras personas suponen que el problema no es tan grave, no es tan complejo que se puede resolver solo, cuando lamentablemente eso va a generar otro tipo de reacciones. O como lo que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Esos memes, por ejemplo, que dicen, bueno, tú estás un poco triste, por ejemplo, y sonríe, ponte de buen ánimo, sal aunque no tengas ganas de salir y vas a empezar a enfrentar el problema. Pero realmente cuando hay alguna alteración, ya algún desbalance a nivel mental, eso ya no puede ser tan fácil. Eso ya no es simplemente el hecho de, alguna persona me decía, es cuestión simplemente de ponerle voluntad y fuerza. Si se tratara de eso, no hubiesen personas tristes y no hubiesen personas que han intentado suicidarse o han ejecutado el acto. Entonces, yo creo que se está minimizando o desvalorizando la condición psicológica en muchos casos. Y claro, como tú bien lo mencionas, las redes sociales ahora se han encargado precisamente de hacer probablemente un sinnúmero de postulados que te dicen qué hacer si tienes algo. Entonces van como minimizando y claro, uno lee eso y dice, muy probablemente habrá muchas personas que le hagan caso a este mensaje y digan, bueno, estoy triste, voy a salir, voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, cuando la esencia de su tristeza está probablemente en
enlazada con alguna experiencia de sufrimiento muy temprano, que a lo mejor hasta puede ser inconsciente y no sé por qué pasó triste tanto tiempo. O hasta un desbalance de la bioquímica del cerebro, que tampoco pone ánimo y va a salir ya adelante, ¿no? Exactamente. Entonces, todos estos elementos que nosotros vamos apreciándolos, no todas las personas pueden reconocerlos. Por eso nuestra formación está orientada precisamente a un componente biológico, psicológico y social, que nos permite reconocer a la persona en una integralidad y obviamente abordarlo desde todos esos contextos y no solamente suponiendo un punto en toda la problemática que puede tener. Cuando yo leía un poco el tema de la ética del psicólogo, justamente para preparar el programa, leía en algunos documentos que recomendaban que las personas vayan a un proceso de terapia, tal vez posiblemente por lo menos una vez al año. ¿Y eso qué tan saludable es y cómo repercute en la vida de una persona el poder hacer este tipo de procesos? Es totalmente importante. Yo creo que todos hacemos prevención en el contexto biológico, ¿no es cierto? Cada año yo escucho a las personas que dicen, bueno, ya inicio de año me voy a hacer exámenes médicos para ver cómo estoy. Pero a muy pocos o a casi ninguno escuchamos, me voy a ir al psicólogo para saber cómo estoy emocionalmente. Creo que si nosotros trabajaríamos un poco más en el contexto de prevención, no llegaríamos a estas condiciones de problemas o conflictos mucho más complejos que las personas llegan a tener y por ende a trastornos. Por ejemplo, las personas que se dan cuenta de que su comportamiento ya no es el mismo, de que su estado de ánimo ha disminuido, qué importante sería que ellos se acerquen, ¿no? Y saber y comprender por qué me siento de esta manera, qué es lo que me está ocurriendo. Y de pronto ya en medio de un proceso de ayuda psicológica vamos a darnos cuenta de que esa persona está mal por estas y estas y estas razones y la persona entenderá esa dinámica. ¿Cuánto beneficia? Muchísimo, porque es el tema de autoconocerse, reconocer sus límites, reconocer sus capacidades. Por ejemplo, nosotros desde el modelo integrativo focalizado en la personalidad, trabajamos precisamente sobre algo que conocemos como FODA de la personalidad. Reconocer en la persona las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que puede tener. Entonces es como yo me conozco y sé hasta dónde avanzo, cuáles son mis límites y qué es lo que puedo hacer para mejorar. Y cuando yo sé que tengo que probablemente pedir ayuda, sin temor, sin miedo, que es lo que probablemente aún se mantiene en nuestro medio. Claro, y el entender todas estas fortalezas que tenemos, estas debilidades, y cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, el bienestar no solo redunda en nosotros, sino que necesariamente el medio en el cual nos desenvolvemos, ya sea laboral, personal, familiar, empieza a sentirse también un efecto diferente en ellos. Por supuesto, se aprecia una irradiación de toda esa estabilidad emocional que tú tienes, de todo ese componente psicológico de mayor estabilidad, de mayor compromiso con uno, porque ese es el hecho, ¿no? De ayudarle a la persona a entender que todo lo que él está haciendo es en beneficio personal para que eso pueda replicarse al resto de personas. Y un dato muy interesante es que probablemente las personas suelen suponer que ya como eres psicólogo, entonces tú todo bien, todos tus problemas y conflictos se resuelven fácil y todo. No es así. Nosotros también estamos por responsabilidad y por ética sujetos a un proceso de supervisión, a un proceso de terapia, porque obviamente necesitamos también descargar todos los contenidos emocionales que se puede tener desde el contexto personal y en la supervisión, obviamente, trabajar todo el campo de intervención que nosotros hacemos con los pacientes. Y eso es fundamental, porque usualmente eso no se hace en los otros tipos de acompañamiento, en las otras profesiones, porque asumes que tú tienes todas las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y el reconocer como psicólogos justamente este ámbito, yo necesito una supervisión, ¿no? Yo también necesito en un momento un proceso terapéutico, te baja también a la dimensión humana. Por supuesto. Por supuesto, y eso es en lo que nosotros en este momento nos estamos precisamente encargando, de que todo el profesional que está vinculado al campo de la psicología clínica tome conciencia de aquello. Ya son varias universidades y sobre todo en la que nosotros trabajamos, obviamente una universidad en la que se ha preocupado mucho precisamente por ese componente psicológico, de tal manera que nuestros estudiantes están desde su formación inmersos en procesos de ayuda psicológica para que comprendan que eso es una condición de responsabilidad y ética de aquí al resto de su vida profesional. Mayrita, qué interesante lo que hemos conversado el día de hoy. Gracias por haber compartido estos conocimientos tan valiosos para las personas que usualmente no saben muchas veces a dónde acudir. El pensar también, queridos televidentes, que no necesitamos estar en la más profunda depresión o tener la crisis más grande y sentir que todo está explotando para decir necesito ayuda. La ayuda la podemos necesitar en pequeñas crisis, en reconocer que algo, como nos decía Mayri, no está funcionando bien en nosotros.
y pensar también en manos de quién estamos poniendo nuestra salud mental. Reconocer la diferencia entre asesoría psicológica, entre una psicoterapia y entre los acompañamientos que pueden hacer otras personas que te pueden ayudar en ciertos momentos, pero que no tienen todas las herramientas ni toda la preparación para poder hacer un adecuado proceso. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología, a través de Telesucesos, YouTube Psicolife y también a través de Instagram en Psicolife SE. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife